Actividad mecánica del corazón. Definición de conceptos. En el sistema cardiovascular se presentan una serie de fenómenos mecánicos, tanto estáticos como dinámicos, que, por sus implicaciones fisiológicas y fisiopatológicas, deben ser adecuadamente considerados para la mejor comprensión del sistema. Estos elementos se producen tanto en las estructuras sólidas que componen el sistema, como corazón y vasos, así como con el fluido que por él se desplaza, que es la sangre. Sin embargo, antes de entrar en la descripción de los fenómenos biomecánicos que hacen presencia en el sistema, es pertinente destacar algunos conceptos básicos de mecánica de sólidos y de fluidos con el fin de facilitar su comprensión. Biosólidos. Son elementos compuestos por diferentes tipos de células o tejidos organizados en diversos tipos de estructuras que se entrelazan o se superponen. Los tejidos del sistema cardiovascular cumplen con esta definición y tienen un comportamiento viscoelástico. Comportamiento viscoelástico. Se refiere al comportamiento que tiene un material que involucra el comportamiento elástico de los sólidos y el comportamiento viscoso de los fluidos. Implica que el material tiene una mezcla de propiedades elásticas y viscosas. Fuerza. Cualquier acción que altera o tiende a alterar el estado de reposo de un cuerpo o su movimiento. Cuando una fuerza actúa en un cuerpo, esta puede ser determinada si se conoce su dirección de acción en el espacio y su magnitud. La fuerza es, por consiguiente, un vector. Esfuerzo. Cuando una fuerza actúa sobre un elemento de un cuerpo o de una estructura, se ven afectadas en mayor o menor medida todas las partículas del mismo. A estas partículas llega el resultado de esa acción que intenta deshacer el equilibrio que existía antes de que esta fuerza existiese. Las partículas, para mantener el equilibrio, para mantener su unión y la propia cohesión del cuerpo, reaccionarán con un conjunto de fuerzas internas que intentan mantener unido el cuerpo. Estas fuerzas internas son los esfuerzos o tensiones. Clases de esfuerzo. Tracción. El esfuerzo tiende a estirar o alargar. Compresión. El esfuerzo tiende a comprimir o aplastar. Flexión. El esfuerzo tiende a doblar o curvar. Torsión. El esfuerzo tiende a retorcer. Cortante o cortadura, cizalladura. El esfuerzo tiende a cortar. Rozamiento. Si al aplicar fuerzas externas a un sólido no se produce movimiento, la estática determina las reacciones que lo impiden. Si, de otro lado, se presenta movimiento, la dinámica analiza las condiciones del desplazamiento. Si las fuerzas aplicadas son lo suficientemente grandes para provocar la deformación del sólido, debe recurrirse a los conceptos de resistencia de materiales y a la teoría de la elasticidad. Cuando se analiza la presión, la expresión matemática hace referencia a la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Esto con respecto a los sólidos. Cuando se analiza la presión que ejercen los fluidos, la expresión matemática se analizaría como la densidad del líquido, la magnitud de la aceleración debida a la gravedad y finalmente la altura a la que se refiere la profundidad en el fluido. En el sistema cardiovascular, la presión sanguínea, por ejemplo, se entiende como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las estructuras que la contienen. Elasticidad. Es la capacidad de recuperar la forma original después de que cesan las fuerzas que causaron deformación. No es la capacidad de deformarse. Durante la deformación, las fuerzas externas realizan un trabajo sobre el sólido, el cual se almacena en forma de energía elástica de deformación. Si las fuerzas externas cesan o disminuyen, el sólido devolverá toda o parcialmente esa energía de deformación como trabajo externo y el cuerpo recupera su forma original. Esa capacidad de recuperar la forma original es la elasticidad. Deformación. La deformación o desplazamiento relativo
describe la intensidad de la deformación, alargamiento y rotación angular de un objeto. La deformación depende de las características propias del tejido. En estado sólido, las partículas de la materia están organizadas de tal manera que son capaces de soportar grandes fuerzas antes de cambiar de forma. Este cambio de forma puede ser elástico o plástico. Cuando el material sometido a la fuerza se produce en él una deformación. Si al cesar la fuerza el material vuelve a sus dimensiones primitivas, es decir, las iniciales, vamos a entender que sufrió una deformación elástica. El material solo ha sufrido cambio de dimensiones temporales, es decir, que la deformación es reversible y no es permanente. La deformación elástica se produce cuando los átomos del material son desplazados de sus posiciones mientras dura la deformación, pero no hasta el extremo de tomar nuevas posiciones de forma permanente, de forma tal que cuando nosotros dejamos de aplicar la fuerza de deformación, vuelven a sus posiciones originales. Este tipo de deformación implica el estiramiento o flexión de los enlaces. Si el material se deforma hasta el extremo de no poder recuperar sus dimensiones originales, diremos que ha sufrido una deformación plástica y los cambios son irreversibles. Energía potencial de deformación. En los biosólidos, la energía de deformación es disipada en tres fenómenos. Cuando son sometidos a una deformación cíclica, acumulan algo de energía de deformación que es liberada durante el proceso de recuperación. Este proceso se llama histéresis. Cuando se le aplica permanentemente una fuerza para producir una deformación, el esfuerzo inducido disminuye con el tiempo y se produce relajación. Cuando la fuerza aplicada induce un mismo esfuerzo, el biosólido continúa deformándose, y esto es la fluencia. Curva de esfuerzo-deformación en un biosólido. En esta curva se puede observar que desde O hasta B el esfuerzo crece exponencialmente con la deformación. De B a Y, la relación es casi lineal ajustándose a la ley de Hooke. De I a U, la relación es parabólica. En U alcanza el esfuerzo máximo o punto de rotura. Viscosidad. Es una propiedad característica de los fluidos en movimiento. La viscosidad es la relación entre la fuerza que se aplica a un fluido para que éste se mueva y la oposición natural que presenta al movimiento. Como ejemplo tenemos el agua y la miel, siendo la última, la miel, más viscosa porque se requiere más fuerza para que se desplace. Volumen. Es una magnitud escalar que expresa las tres dimensiones de un cuerpo: longitud, anchura y altura. Es el espacio que ocupa un cuerpo. La volemia es el volumen total de sangre circulante, que incluye el plasma y las células. Densidad. Se define como la masa por unidad de volumen de un cuerpo. En la sangre varía con el número de cuerpos formes y la composición del plasma. Resistencia. Oposición de un conductor al paso de una corriente. Según la ley de Poisson, la resistencia se relaciona con la viscosidad y la longitud de ese conductor y con el radio del conductor. Para Ohm, la resistencia se relaciona con el delta de presión y con el flujo que discurre a través del conductor. Capacitancia. Cantidad total de sangre que puede almacenarse en una porción determinada del sistema cardiovascular.